Permítanme presentarme. Soy Rebecca, tengo 28 años y recién salí de una boda con Richard. Un hombre 7 años mayor que yo, pero retrocedamos un poco. ¿Podríamos dejarme dibujar el día en que Richard y yo nos cruzamos por primera vez? Fue en uno de esos elegantes jardines. Fiestas que nuestros padres adoraban organizar. Yo tenía 18 años. Salido de la escuela secundaria y Richard 25 era la estrella en ascenso en la compañía de su padre. Lo recuerdo acercándose a mí con una copa de champán en la mano. Rebecca, ¿cierto?, preguntó con una voz tan suave como la seda que he escuchado. Mucho sobre ti, recuerdo que me sonrojé sin saber qué decir y... Eres Richard, también he escuchado mucho sobre ti, respondí. Se rió entre dientes, un sonido que agitó mi corazón. Ojalá todo sea bueno. Pasamos la noche charlando, riendo y para mi sorpresa, formar una conexión que no había anticipado. Fue esa noche en que nuestros padres, al vernos juntos, consideraron la idea de que nos casáramos. Tomó algunos años. Pero finalmente su plan se materializó antes de que intercambiáramos votos. Firmamos un acuerdo prenupcial. Un acuerdo simple: si uno de nosotros nos desviamos, el otro podría irse con $3 millones. Yo no tenía intención de desviarme, así que firmé sin dudarlo. Recuerdo vívidamente el día. Mi papá, un hombre de pocas palabras pero un corazón tan vasto. El océano me miró con preocupación. ¿Estás seguro? ¿Estás bien con esto, Rebecca?, le preguntó a papá. Está bien. Le aseguré que confío en Richard y él confía en mí. Esto es solo una formalidad. Richard también estaba allí insistiendo en firmar el papel. No quiero que te sientas acorralado. Rebecca, dijo con la voz tensa. Sí. ¿Te sientes cómodo? Podemos discutirlo más, pero negué con la cabeza sonriéndole. Richard, estoy bien con eso, confío en ti. Parecía aliviado y repitió: y confío en ti, Becky. Eso marcó el comienzo de nuestro viaje. Nos casamos en una gran ceremonia. La conversación de la ciudad me emocionó. Este nuevo capítulo, felizmente inconsciente de la tormenta que avecinaba en el horizonte después de la boda. Nos instalamos en una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Un sueño hecho realidad, viviendo con Richard despertando a su lado todas las mañanas. Fue surrealista, fue dulce y cariñoso, y por un tiempo todo se sintió perfecto. Nuestra luna de miel fue como un cuento de hadas. Semanas en un resort de playa tomando el sol y la compañía del otro. Pero cuando regresamos a casa las cosas cambiaron. Richard se volvió distante, perdido en sus pensamientos. Llegué tarde del trabajo, me fui directamente a la cama sin decir una palabra. Dormimos en habitaciones separadas, comimos en diferentes momentos, apenas hablamos un día. Lo enfrenté. Le dije tratando de calmar mi voz. ¿Qué está pasando? Has estado actuando extraño desde nuestra luna de miel. Me miró con sus ojos carentes de calidez. Solo he estado ocupado con el trabajo, Rebecca, respondió evitando mi mirada, pero ya casi no hablamos. Persistí sintiéndome como si fuéramos extraños habitando nuestra propia casa. Suspiró pasándose los dedos por cabello. Lo sé, Rebecca. Lo siento, intentaré dedicar más tiempo a nosotros, pero las cosas no mejoraron, en todo caso empeoraron. Richard comenzó a regresar a casa incluso más tarde, a veces no hasta las primeras horas de la mañana. Dejó de comer conmigo y nuestras interacciones se volvieron escasas. Mi mente era que él estaba viendo a más. El pensamiento me revolvió el estómago, pero no podía ignorar las señales. Decidí confrontarlo una vez más. Richard, dije una noche cuando regresó tarde. ¿Estás saliendo con alguien más? Parecía sorprendido por mi pregunta. ¿Qué no? Rebecca. Nunca te haría eso, pero siempre estás afuera, nunca pasas tiempo conmigo, dije con lágrimas brotando. Te dije que solo un trabajo, dijo con firmeza. No te estoy engañando, Rebecca, pero algo sentí que una señorita. Richard no lo estaba. El hombre con el que me casé era distante, frío y reservado, conflictivo. Resolví descubrir la verdad. Si Richard no confiaba en mí, lo descubriría yo mismo. Comencé revisando su teléfono mientras él estaba en la ducha. Asintió con la cabeza, pero la desesperación me llevó a hacerlo.
Busco respuestas, no encontré mensajes ni llamadas sospechosas, pero un descubrimiento hizo que mi corazón se hundiera. Richard había estado buscando apartamentos, ¿planeaba dejarme? Lo enfrenté. Richard, ¿por qué estás buscando apartamentos? ¿Planeas dejarme? Parecía desconcertado. No, Rebecca. Solo estaba mirando, no estaba planeando dejarte entonces. ¿Qué estabas mirando? Pregunté con voz temblorosa. No lo sé, Rebecca, susurró. Solo necesito algo de espacio. Un día recurrí a mi mamá para pedirle consejo. Ella siempre ha sido mi apoyo. Mamá, dije que no sé qué hacer. Richard ha cambiado, ya no es la misma persona. Escuchó su cara llena de preocupación. Rebecca dijo que ambos todavía están adaptando, son recién casados, se necesita tiempo para construir una vida juntos. Que quería creer que esto era solo una fase en la que las cosas mejorarían, pero en el fondo sabía que había más. Richard estaba ocultando algo y podía sentirlo. Intenté descartar el sentimiento, convenciéndome de que la tranquilidad de mamá era cierta, pero... molestia. La voz persistió como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Unas semanas después, reuniendo coraje, me acerqué a Richard. Necesito un trabajo, declaré encontrando su mirada. Parecía sorprendido. ¿De qué quieras trabajar?, preguntó levantando una ceja. Asentí. Sí, necesito hacer algo, Richard. No puedo quedarme sentado en casa todo el día. Después de una pausa, él me ofreció un puesto en su fundación que ayudaba a niños en circunstancias difíciles. Acepté sin dudarlo. El trabajo de la fundación era reconocido y siempre había admirado sus esfuerzos. Trabajar allí respiraba nuevo. La vida en mí era ocupada y comprometida. Me encontré con niños silenciosos que habían enfrentado más dificultades que cualquier otra. Felicidad. Medio de la confusión, aún así la de Nine de Richard seguía siendo desconcertante. Determinada por la claridad, decidí contratar a un detective privado. Las dudas me asediaron y la tranquilidad se volvió imperativa. Recluté a Joe, un ex policía experimentado con un ojo agudo y una conducta sensata que detallaba mis preocupaciones. Esperé ansiosamente sus hallazgos. Haré lo que pueda, Rebecca aseguró con expresión estoica, pero no puedo prometer nada. Su informe llegó más tarde. Su comportamiento grave. Lo siento, Rebecca dijo que no pude encontrar evidencia de la infidelidad de su marido. Alivio mezclado con decepción. Si Richard fuera no, estaba engañando, lo que estaba ocultando, lidiando con preguntas sin respuesta. Le pagué a Joe sus servicios cuando se fue, dejándome con el corazón apesadumbrado e incertidumbres sin resolver. Una profunda sensación de pérdida se apoderó de mí, dejándome lidiando con más preguntas que respuestas. Trabajando en una organización benéfica. Fondo. Conocí a Daniel, la nueva incorporación a nuestro equipo, guapo y encantador, poseía cualidades que fácilmente podían captar la atención de cualquiera. Ingenio, humor y sorprendente buena apariencia pintaban la imagen de un hombre ideal, pero debajo de él persistía un molesto anís. La llegada de Daniel también se sentía demasiado perfecta. Conveniente. No podía dejar de pensar en Richard y el disfraz. ¿Podría Daniel ser un peón en el juego de Richard para atraparme? Decidido a revelar la verdad, a contratar a Joe, el detective privado que había investigado previamente a Richard. Joe se embarcó en la tarea de profundizar en los antecedentes de Daniel. Conexiones y movimientos. Mientras tanto mantuve una distancia cautelosa de Daniel a pesar de su persistente encanto. Aunque tentado por su invitación a tomar un café, el miedo a lo desconocido me... Cuando Joe presentó sus hallazgos, mis sospechas fueron validadas. Daniel estaba efectivamente conectado con Richard. Una revelación que despertó una mezcla de las emociones dentro de mí. La ira, el alivio y la tristeza surgieron cuando me di cuenta de las profundidades del engaño de Richard, pero en medio de la confusión prevaleció una sensación de reivindicación. No. Imaginando cosas, mis instintos habían sido correctos desde el principio. Agradecido a Joe. Mordí en un abrazo de despedida y un nuevo cierre. Aunque había evitado por poco un error costoso, el encuentro con Daniel dejó su marca. Había vislumbrado la fachada de un hombre ideal solo para descubrir su núcleo hueco a pesar de la amarga comprensión. No dejar que me defina. Fui resistente y capaz de encontrar la felicidad en mis propios términos. No necesitaba un hombre ideal para completarme, era suficiente. Anhelaba a alguien genuino,
alguien honesto y estaba decidida a encontrar a esa persona sin importar los obstáculos, aunque podría haber descartado a Daniel directamente. Opté por un enfoque diferente. Decidí para hacerme amigo de él mientras mantenía una conducta impecable para evitar darle a Richard cualquier munición contra mí. Sin embargo, Daniel malinterpretó mi amistad creyendo que me tenía bajo su hechizo. La ironía se le pasó por alto. Él era el peón involuntario en mi juego, pero mantuve mis intenciones ocultas cauteloso de él corriendo de regreso. Richard mantuve la farsa manteniendo intacta la fachada de la amistad. Un día subí las apuestas invitando a Daniel a almorzar con el pretexto de hablar sobre obras de caridad. Él aceptó luciendo una sonrisa de satisfacción y convencido de su progreso mientras nosotros conversé primero. Indagué cautelosamente sobre sus puntos de vista sobre Richard, teniendo cuidado de traicionar mis intenciones. Las respuestas de Daniel insinuaron su confusión con respecto a Richard, reforzando mis sospechas en encuentros posteriores. Continué fingiendo tratar con cuidado para evitar despertar sospechas. Era un juego precario, pero estaba dispuesto. Jugar al menos por el momento. Durante uno de nuestros almuerzos Daniel abordó un tema delicado insinuando el vínculo entre nosotros. Se aceleró. Este era el momento en que había temido ocultar mi malestar. Fingí entusiasmo reconociendo sus sentimientos. Se sintió como una manipulación y un sentimiento de culpa me atravesó, pero sabía que tenía que mantener la farsa para mantener el juego de la comida mientras afirmaba nuestra conexión especial. Me di cuenta de la profundidad engaño que había tejido mientras la atmósfera en casa con Richard permanecía helada. Nuestras interacciones eran mínimas, sus abdominales desde entonces. Se convirtió en una rutina citando la conveniencia para el trabajo como excusa. Un domingo, superado por la curiosidad, marqué el número de Daniel en el siguiente movimiento y nuevamente, lleno de incertidumbre, infundía mi voz. Calidez débil que reflejaba el engaño que había llevado a Daniel a mi puerta. Probablemente creyó que finalmente estaba sucumbiendo a sus insinuaciones, pero no podría haber estado más equivocado. Cuando Daniel cruzó el umbral de mi casa, no se encontró con el atractivo de una ama de casa seductora, sino con mi antiguo compañero de clase, ahora un de policía de rostro severo al que había aceptado. Ayúdenme. Y la conmoción en el rostro de Daniel fue una recompensa satisfactoria. El oficial escudriñó los documentos de Daniel confirmando nuestras sospechas. Eran tan falsos como un billete de $3. Con la evidencia expuesta, era mi turno de hacer un movimiento. Le presenté a Daniel la opción de leal Richard y enfrentar las consecuencias de sus documentos fraudulentos o su defecto a mi lado. Después de un momento de contemplación, asintió aceptando mi oferta. Jaque mate a Richard con Daniel, ahora mi informante. El verdadero juego comenzó. Richard, un adversario astuto, no cedería fácilmente en los días siguientes. Daniel desconfiaba mucho de su naturaleza impredecible. Útil, seguía siendo una amenaza potencial. Convoqué a Daniel a mi oficina. Adopté un tono serio. Era hora de profundizar en las maquinaciones de Richard para descubrir sus estrategias y planes. Daniel dudó un momento antes de acceder a divulgar todo lo que sabía. Obtuve mi información privilegiada lista para lanzar un contraataque, pero esto era simplemente él. La verdadera batalla estaba por delante. Richard no capitularía sin resistencia y yo tenía que estar preparado. Lo que estaba en juego había aumentado desde la mera habilidad para el juego hasta la guerra total, donde la supervivencia era primordial a medida que pasaban las semanas. Impaciencia me saludó con la cabeza. Anhelaba confrontar a Richard para demostrar que era el peón sumiso. Él supuso que yo era Joe. Mi aliado de confianza. Le ofreció consejo. Provocar a Richard. Hacerle creer que había caído en su trampa. Era un gambito arriesgado, pero yo era el resuelto Daniel. Y orquesté una sesión de fotos preparada, elaborando cuidadosamente imágenes que insinuaban incorrección, pero salvaguardamos el origen preservando su inocencia. Confiarle a Daniel el sobre que contenía la evidencia fabricada. Lo insté a entregárselo a Richard, permitiéndole sacar sus propias conclusiones. La aprensión de Daniel alimentó mis propias dudas,
pero ya no había vuelta atrás porque en este conflicto cada vez mayor las reglas de enfrentamiento se han desdibujado y solo importa la supervivencia. Sé que respondí. Determinación férrea en mi voz y estoy listo. Al día siguiente Richard lució una fachada de sonrisas en la cena. Pensando que me había engañado, ni una palabra escapó de sus labios al respecto, pero no me molesté. Sabía lo que vendría y estaba preparado mientras yo era implacable desenterrando la suciedad de Richard, desenterrando la evidencia que su dedicación y habilidad eran incomparables y confié en él implícitamente. Finalmente Joe dijo, su voz áspera con satisfacción. Lo tengo, declaró, fotos, vídeos, todo el asunto. Una ráfaga de emoción me inundó. Dije, una sonrisa se extendió por mi cara, derribémoslo, pero no enfrenté a Richard. Todavía no quería que pensara que estaba ganando, disfrutando él. En que se dio cuenta de que lo habían engañado, así que esperé interpretando el papel de la esposa obediente mientras el reloj avanzaba hacia la cena familiar en la mansión de los padres de Richard. Sabía que el enfrentamiento era inminente a mitad de camino. El plato principal, Richard tenía una sonrisa engreída adornando sus labios. Tengo que decir, anunció sacando fotos mías con Daniel, arrojándolas sobre la mesa como si presentara una mano ganadora. La sala quedó en silencio cuando Richard me acusó de infidelidad, pero yo me quedé parado frente a él. Mirada con resolución inquebrantable. Sí, dije con calma, conozco a este hombre, pero no es mi amante, es un actor contratado. Richard, para incriminarme con una floritura segura. Puse una grabación de la confesión de Daniel destrozando la fachada de Richard, pero no había terminado de sacar mi propia evidencia. Enfrenté a Richard con sus propias indiscreciones. Sus intentos de negar fueron feudales contra la prueba innegable. La decepción de sus padres era palpable, su confianza destrozada. Las fueron Swift. Nos divorciamos. Los padres de Richard lo expulsaron de su compañía y su reputación estaba en ruinas mientras yo me alejaba con $3 millones en compensación. Richard ahora luchaba por reconstruir su vida mientras yo disfrutaba de la libertad de su engaño. Había sido más astuto que Richard, jugando su propio juego mejor que él. Fue él